tal? ¿Cómo están? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos el día de hoy, en este lunes 1 de abril, arrancando el mes juntos. Este periodismo de vida que comparto todos los días, distintos temas contigo, distintas reflexiones, puntos de vista, información interesante. Hablando de un acontecimiento en la historia de México, pues que se quedó grabado en la memoria de los que fuimos testigos, como un posible cambio de rumbo en la política nacional, pues específicamente en la del partido que durante más de 70 años gobernó este país. Y me refiero al caso Colosio, un caso que siempre he querido pues tocarlo con pinzas porque su hijo es un hombre que por momentos escucha ¿Qué tal, Fernanda? O está cerca de mí. Y a mí todo el tema de los hijos en el sentido de la muerte de su padre, de su madre, me parecen temas muy álgidos, muy delicados, muy sentidos. Y que todo el mundo habla de esto como pues la muerte de, pero no es tu padre, no es tu madre. Y eso te hace tratar las cosas de otra manera. Y a mí me parece que en un periodismo de vida como este, pues el caso Colosio es un caso bien delicado, porque si lo hablamos como una figura política, a veces lo preponderaron más de lo que fue. Si lo hablamos como una figura que no llegó, pues el que no llega siempre es el que va a quedar como el que mejor pudo haber hecho las cosas. Pero más allá de eso, ¿y el hombre? ¿Y el papá? ¿Y el amigo? ¿Y el hijo? Eso no se toca mucho. Pero fíjense, hablando de este asesinato, sabemos todos que se encontraba en campaña, buscando la presidencia. Era el año 1994. Han pasado 25 años de este hecho. Y pues han salido nuevos videos. El caso es que no es un tema, si lo pudiéramos decir en palabras sencillas, que esté esclarecido del todo. Hay declaraciones muy fuertes diciendo que fue el propio gobierno de ese momento quien pidió la muerte de Colosio. Hay otros, caminos en donde parece que se ha resuelto este tema, pero pues la verdad es que no tenemos un nombre, sabemos de nuevos videos, de un modus operandi, pero no sabemos más. Colosio no era el único nombre, sabemos que se barajaba en ese momento en la terna de los posibles candidatos oficiales del PRI. Necesario mencionar que hace 25 años la Ciudad de México pues no tenía evidentemente un gobernante elegido por elecciones, es decir, democráticamente hablando. Siempre había un dedazo. Entonces, pues él representaba, porque él sobresale por la Secretaría de Desarrollo Social, tiene buen historial, tiene muchos simpatizantes, es un hombre que está dentro del sistema, pero que aparentemente quiere romper con la corrupción del propio. Entonces es una figura, Colosio, muy interesante, muy querida, un hombre que viene de un lugar del norte de México, que lo hace muy sincerote, ¿no? Que lo hace pues muy cercano a la gente. Uh-huh. Lo hace un político que habla distinto, ¿no? Con mucho carisma. Mucho carisma. Carismático, que fue lo que le ayudó muchísimo. Sí, se ve limpio, pues. Exacto, o sea, se veía y hasta inocente. Sí. Manuel Camacho Solís en ese momento pues desempeñaba el cargo de jefe del departamento del entonces Distrito Federal. Y pues bueno, él parecía como el sucesor, el que se consideraba, ¿no? El sucesor del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Se encontraban algunos otros favoritos, no sé si ustedes se acuerdan, estaba Pedro Aspe, que era secretario de Hacienda. Estaba pues a la cabeza del grupo de los tecnócratas también, ¿no? Las encuestas del Instituto Mexicano de Opinión Pública, pues lo colocaban en ese momento pues como el puntero.
Al final, el seleccionado fue Colosio. Había sido solo dirigente del PRI, diputado, profesor. Y pues esto se pensaba que no era como suficiente para un dedazo, ¿no? Que se necesitaba algo más. Camacho Solís se iba a pronunciar después a favor de Colosio. Es más, Camacho Solís se pensaba que sí iba a ir a otro partido para entonces contender desde otro partido contra Colosio. El caso es que pues estaban Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD, Diego Fernández de Ceballos del PAN, Cecilia Soto del PT, Jorge González Torres del Partido Verde Ecologista de México, Marcela Lombardo del Popular Socialista. Y bueno, pues sí, con menos presencia, Rafael Aguilar Talamantes del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Álvaro Pérez Treviño del Auténtico de la Revolución Mexicana, Pablo Emilio Madero del Demócrata Mexicano. Y es en ese instante y en esa contienda y con esos, pues con ese juego de ajedrez en la mesa, por decirlo así, que Luis Donaldo Colosio fue asesinado en 1994, 23 de marzo. Recordar la historia allá en Lomas Taurinas, pues es terrible, ¿no? Es un video, pues terrible. El momento durante la canción de la culebra, la banda de los machos, como si todo estuviera así como un rompecabezas mandado a hacer. La multitud golpeaba, ¿se acuerdan?, a un joven de 23 años a quien detienen y dicen que es Mario Aburto. Ese Mario Aburto, porque pues parece que hay varios, ¿no? En donde pues nació en Zamora, Michoacán, 1971. Y pues la realidad es que en los careos, si básicamente podemos hacer un recuento, pues Mario Aburto decía que él no había realizado, porque hay un disparo en cabeza, pero hay otro en abdomen. Y él dice, yo no hice ese segundo disparo. Que ese fue el que provoca, miren, ya no sabemos cuál es el que provoca, el caso es que lo asesinan, ¿no? Los días posteriores al asesinato, pues un caos, ¿no? Varias versiones, mucha confusión informativa, mucha tristeza. Sus hijos estaban muy chiquitos. Diana Laura, ¿no? ¿Cómo olvidarnos? Esta mujer estoica que después se enfrenta a una terrible enfermedad. Y pues salen ahora unas grabaciones de conversaciones telefónicas entre Mario Aburto, su familia, desde el penal de Tabasco, en donde hoy, por cierto, ahí purga una condena, porque pues fue el único sentenciado. Y cuando digo el único es que volvemos a las mismas trampas de la ley y las mismas trampas de la corrupción en México. ¿Cómo va a haber una sola persona involucrado en un modus operandi de un asesinato de un candidato? Eso es eso. Uno no es que puede entrar entre la multitud y disparar. Eso, digo, tiene que haber cómplices, ¿no? En estas conversaciones de Mario Aburto con sus padres, Mario dice que hubo otro Aburto y que hubo otros varios en las investigaciones del crimen y utilizaron a otra persona que se parecía a mí. Pues si esto es cierto, imagínense toda lo que preparas, la elucubración que hay de todo esto. Insisto, el operativo para todo esto, lo que significa el momento exacto, en tal lugar, con tanta gente. ¿Cuántos al lado de él eran cómplices en ese momento del asesinato? A veces la propia gente de seguridad pone a la gente para ser acribillada, ¿no? Entonces, pues miren, detienen después a Domiro García Reyes, no sé si a ustedes les suena este nombre,
a Tranquilino Sánchez Venegas, a Vicente Mayoral, a Rodolfo Mayoral Esquer, ¿no? A Otón Cortés Vázquez, a José Rodolfo Rivapalacio. Bueno, pues parece que entonces esta es la teoría de la acción concertada, ¿no? De la conspiración. Cómo se coludieron todos para que Aburto pudiera disparar. Otón Cortés Vázquez fue acusado de ser el segundo tirador contra Colosio. Pasaron muchos años, bueno, pasó 2 años, ¿no? En el penal de máxima seguridad de Almoloya. Declaró después que fue torturado a tal grado ahí en Almoloya que quedó sordo. Total, pues los demás fueron liberados. Solo quedó Mario Aburto en prisión. Y a pesar de este famoso reporte de examinación elaborado por el FBI 2 años después del asesinato de Colosio, firmado, por cierto, por el agente Robert Spalding, se reafirma la tesis de que el asesino fue solitario. 20 de octubre del año 2000, la PGR decreta la reserva del expediente, en el que se concluyó que Aburto fue autor material del crimen, que lo hizo sin un móvil político. O sea, todo sale perfecto, pues. Y una vez más no hay culpables. Los 3 fiscales especiales del caso, pues así quedaron: Miguel Montes, Olga Islas y Pablo Chapa. Nombres y nombres y nombres y nombres. Nombres que si unos, que si coludidos, que si los otros, los fiscales. El caso es que no hay más que un supuesto expediente del FBI diciendo que fue por manus propia, pues, ¿no? Durante el gobierno del presidente Vicente Fox se revisó el caso, pero también se determinó algo que verdaderamente es indignante. No hay elementos para reabrir la investigación. ¿Cómo? ¿En qué país matan a un candidato a la presidencia y no pasa nada? No, pues solo en México, porque fíjense, recordando la cantidad, digo, no iban a la presidencia, pero iban a qué cantidad de alcaldías durante la elección pasada, la reciente. ¿Cuántos muertos? ¿100? ¿130? ¿Cuántos? ¿Mataron a ediles? Bueno, acuérdense. Sí, claro. Todas las semanas era uno muerto y otro que encontraron. ¡Qué barbaridad! Y nada pasa. Entonces, 25 años después, pues las versiones oficiales, los dictámenes, pues ¿quién mató a Colosio? Y si nosotros como ciudadanos no lo cuestionamos, yo no quiero imaginar lo que unos hijos viven en función de eso. No lo quiero ni siquiera suponer. Y de todos los casos en este país en donde alguien querido ha muerto, tocamos madera, y no se esclarece, ahí se queda. Desaparecen, se borran los expedientes. Digo, este es un caso de un candidato, ¿no? No vaya, pues claro que es importante, pero todos los demás seres humanos que al cabo han muerto y desaparecido y siendo asesinados, periodistas. ¿Y quién, manos de quién? O sea que parece ser un país, que eso es lo que a mí me preocupa enormemente, y creo que a todos, en donde pues uno mata gente y ¿qué? No pasa absolutamente nada. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar del caso Colosio, de todas las vertientes que tiene este caso en torno a las investigaciones, desde el primer momento, como tú lo decías, desde la primera investigación en el que determina que prácticamente hay un solo tirador con todas las de perder, porque él fue el que creó, pensó, fue el autor material, el intelectual, y entonces, bueno, pues hay muchas dudas en torno a ello, pero vamos a estar desmenuzando el caso Colosio. Había no un chiste, sino pues una respuesta. Hace 20 y tantos años. ¿Quién mató a Colosio? No, pues está pelón saberlo. ¿No? Adjudicándole al pelón Salinas, pues evidentemente este asesinato. Ajá, y luego. Pero tampoco pasó absolutamente nada. Por eso, pero si todavía hay una respuesta en este Vox Populi, ¿no? De, ay, pues está pelón saberlo. Pues, ¿y por qué no sabemos, no?
O sea, esta impunidad es algo verdaderamente digno de tomarse en cuenta en México. Hay una entrevista que le hacen al primer fiscal, a Miguel Montes, en donde platica que después de hacer toda la investigación y sacar la conclusión de que era Aburto el único responsable, pues prácticamente lo que dice es: sabía que no me iban a creer, pero mi obligación no era quedar bien con la opinión pública, sino con las investigaciones. Y se lo entrega a Salinas y le dice: estos son mis resultados, no hay otro, es el único tirador. Y Salinas dice que como la gente no lo creyó, entonces precisamente por eso no quiso cerrar de manera definitiva el caso y se lo pasa a Zedillo, pero también al final no Pues queda sí, así. pero ¿cómo va a disparar él mismo por un lado en el estómago y por otro lado en la sien? Entonces Sí, porque es de risa. Exacto. Francamente es indignante, ¿no? Porque además dicen, cuando dispara, gira, se está cayendo y gira, y le da tiempo de dar, cuando en el video se ve que no le o sea, inmediatamente que hace el primer disparo, la gente se la balanza, entonces no alcanza ni siquiera a detonar la segunda ocasión. ¿Saben qué? Es que resultamos ser todos MPs, ¿no? Todos somos ministerios públicos, jueces y parte. No. Estos somos una bala. Pero la verdad es que esa no es nuestra chamba. Tendrían que ser ellos los expertos y espero viene nuestro fiscal, viene nuestro abogado Óscar Valdés y vamos a hablar del tema con él. A ver qué pasa con estas investigaciones. ¿Les parece? Me parece muy bien. Quédense, el Flaquiguapo, mucho más que compartir el día de hoy. La invitación a que se queden hasta la 1 de la tarde con todo lo que tenemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? QTF. Arrancamos. Pie derecho. Quédate conmigo. Mi queridísimo Flaquiguapo, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Muy impresionada por el suicidio de Armando Vega Gil. Deseando, justo contrario a lo que decíamos hace un momento, que la verdad acabara por prevalecer. Hay campañas infames contra las personas. En este caso, como sucedió con Armando Vega Gil, él deja una carta donde dice: he sido acusado de #MeToo músicos mexicanos. Soy un padre de familia. Es una infamia, pero acaban de terminar con mi credibilidad pública, con mi carrera, y yo prefiero, por dignidad, mi muerte. Esto no es una confesión de culpabilidad, es una radical declaración de inocencia. Y se suicida. El manager confirma el suicidio de Armando Vega Gil. La cuenta MeToo Música MX ha quitado los tweets. Es una de las cuentas que salió a partir de la semana pasada, después de una denuncia sobre un escritor que acosaba y abusaba a mujeres. De ahí salió de periodistas, de músicos, de políticos, de maristas. De maristas. De jesuitas. De muchas cosas. Algunas de estas denuncias han sido con nombre propio y con cara. La gran mayoría son anónimas. Y ahí está el brete. A ver, yo puedo entender varias cosas, Fernanda. Yo creo que como mujer siempre tienes miedo de denunciar a alguien que te puede continuar haciendo daño. Tengo gente muy cercana que de hecho hizo sus confesiones públicas. Ahí está la confesión de Ana María Ávila en Animal Político. Hay otras que tienen miedo porque siguen trabajando en esos lugares con esos personajes. Y hay otras que se tendría que investigar de forma más amplia sobre la veracidad de los dichos. Porque al final del día, el anonimato protege la integridad del denunciante, pero también se puede convertir en dos cosas. Uno, en un lugar en donde se pueden dar ajustes de cuentas, no solo de mujeres, porque yo puedo abrir una cuenta, decir que me llamo Abid y hacer una denuncia
contra un enemigo político, contra alguien que me cae mal, contra alguien que en algún momento no me dio trabajo o quien sea. Esto no quiere decir que tenga una mala intención lo que están haciendo estas cuentas. Lo que se tendría que nada más ponderar son 3 cosas específicas. 1, investigación, rigor. Saber hasta dónde estás. Si hay una denuncia, revisar si la denuncia es real o si no se vuelve una rencilla. Si hay 2, 3, 4, 5, ya se convierte en una tendencia. 2, saber diferenciar entre una violación a un micromachismo y darle el peso específico a cada uno de estos. Y el peso de la ley. Es decir, si hay un micromachismo o un machismo, en ese sentido, bueno, y tú acudes a denunciar, que proceda. Así como un acoso o un abuso. Entiendo también que hay Falta casos, rigor. pero hay casos en donde no se puede dar ni siquiera ese... Queda claro. Y la última, sí hay que tomar en consideración cuál es la consecuencia después de esta denuncia. Porque muchas veces vemos denuncias en redes sociales que no son verdad, que no están con el rigor necesario, que son consecuencia de otro tipo de situaciones en donde no se pone, como tendría que ser en buen periodismo, la otra versión. Entiendo que lo que se hace en redes sociales muchas veces por parte de particulares no sea periodismo, sino que solo sea la consignación de un hecho a partir de que se es testigo. Pero lo que tendría que hacer un medio de comunicación, o muchos de ellos, es buscar la otra parte. No, y más si te conviertes en una cuenta que lo que busca es una denuncia para que haya acciones no solo legales, sino que haya acciones dentro de la sociedad para cambiar ese tipo de conducta hacia las mujeres. Si se confirma la muerte de Armando Vega Gil de Botellita de Jerez a partir de esto, habrá quienes se radicalicen y digan, bueno, pues es que buscó foco de atención. No, Armando Vega Gil estuvo aquí. ¿Hace cuánto, Rafael? ¿Hace No, bueno, ¿cómo una va a buscar semana? un foco de atención? Más o menos ¿no? una semana. Y según me dice la gente que lo vio, estaba en un proceso depresivo. ¿Cómo a partir de que tú estás haciendo una denuncia sin saber si la denuncia tiene todas las de la ley, ¿verdad? Ni siquiera el denunciante, sino quien lo tiene que buscar, que es quien republica la denuncia. Tiene que tener el cuidado de hacerlo porque además le estás haciendo daño a las parejas actuales de esos personajes que han sido acusados, a su familia y a su estado emocional. Puede ser que en algún momento, no voy a poner en tela de juicio la culpabilidad o inocencia, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, tendría que haber terminado de esa forma la vida de nadie a partir de una denuncia. Si la denuncia era tan grave... Vas con la ley, no en una red. Esta red está perdiendo un rigor importante. Si bien hay mujeres valientes en esta red para poder denunciar, no se denuncia solo en la red, se denuncia frente a la ley. Y por lo menos tú avalas esa denuncia en la red con un papelito, pero no de manera anónima. Yo creo esto. Hay que tener cuidado con los anonimatos porque se puede confundir el anonimato de aquellas que tienen miedo con el anonimato de aquellas que no tienen nada que hacer. Y culpar a diestra y siniestra a quien se le dé su gana. Si la acusación es tan grave, yo creo que, y lo sobre la mesa, tendría que haber redes de apoyo, en donde esa red de apoyo dé la asesoría legal específica para que haya esa denuncia. O que sea una denuncia que efectivamente, a través de la ayuda psicológica, sea pública y real hacia las consecuencias que tengan que ser. Pero si se convierten en denuncias anónimas, todas, sin tener el rigor y el cuidado... Por eso, las denuncias deben ser acompañadas de pruebas. Tú no puedes escribir un tuit diciendo... fulano de tal me acosó, sin que tú tengas una prueba de este tema si es que te vas a subir a una red social. Que me parece infame hacerlo. Si tú quieres denunciar a alguien, vas con la ley, lo denuncias y entonces presentas una prueba diciendo, yo ya fui, haz tú lo mismo. Grita tú también, ya basta, esto no está bien. Pero de manera anónima, pues entonces tú eres...
vulnerable para ser acusado. Rafael igual, lo mismo Pascal. Yo he sido acusado. ¿Tú has sido acusado? Yo he sido acusado de tratar mal a las mujeres que están a mi alrededor. Que yo hice acoso laboral a una asistente de 17 años. Yo no tengo asistentes. Nunca he tenido en este grupo de comunicación ni en ninguno de mis trabajos. Nunca he trabajado con una menor de edad. La única menor de edad que trabajó aquí se llamaba Regina Vega. Es la única. Y llevo contigo trabajando 15 años. Bueno, jamás. Y nunca hubiera trabajado contigo si yo tuviera un maltrato hacia ti o hacia la productora, que puede ser que me lleve pesado, pero no quiere decir con eso que esté haciendo algún tipo de acoso laboral. Fíjate nada más, o sea, te acusan así de la nada, sin pruebas. Eso es gravísimo. Te digo algo, que se investigue. Creo que lo fundamental, en mi caso y en el de todos, es que hubiera investigaciones para llegar efectivamente a casos concluyentes. Pues qué indignante, Gonzalo, qué falta de rigor de la gente. Discúlpame, porque mira, un movimiento que puede ser la puerta abierta para que mujeres atemorizadas, para que mujeres con historias verdaderamente terribles de vida, en función del acoso sexual, del abuso verbal, del abuso físico, pudieran tener valor para denunciar, se puede estar volviendo una cloaca, ¿eh? Porque aquí, hoy, hay una muerte de por medio. Una muerte por falta de rigor. Que si la persona estaba deprimida o no deprimida, hay una muerte que en una carta que deja describe exactamente ese movimiento me está causando a mí un problema. Súmale que traigo una depresión, no se vale. No se vale. Las redes sociales o se alinean a una ley en este país y en el mundo, o de verdad van a tragarnos, van a acabar con nosotros. Porque si bien hay movimientos muy importantes y muy loables en este sentido, qué bueno que se pueda abrir la voz, hay otros que son deleznables. A mí me mandaron a investigar una cuenta de un tal Cum, en donde ahí había abusos y de todos los alumnos. Habían 2 personas de toda la cuenta que eran gente que podía tener pruebas en función de un profesor. Me parece el de educación física. Fuera de eso, todos, absolutamente, eran posteos falsos. ¿Dónde estamos parados? Yo repito. ¿Dónde prevalece la verdad? Creo que el rigor debe ser que se investigue todo. Claro. Que se investigue absolutamente todo. No convertir las redes sociales en un tribunal, sino en una herramienta específica de ayuda para cambiar conductas, que creo que es muy necesario, muy, muy necesario, pero al mismo tiempo para evitar dañar inocentes, que pueden ser pocos, pero con uno que se proteja, con eso ya se logró un objetivo, porque es lo mismo que pasa del otro lado. Y entiendo porque yo como hombre puedo tener mi posición, pero sé que ustedes como mujeres la tienen muy complicada. La tenemos muy complicada. Nunca he dicho, y soy mujer, nunca he dicho, tengo grupos de apoyo para mujeres violentadas, retos femeninos. Hay una congruencia en ese sentido. Yo no podría permitir que si tú estás acusado de esto, yo te dé trabajo. ¿Cómo crees? Voy primero y te denuncio. Lo mismo haría con mi hijo, ¿eh? O sea, no dista una cosa de la otra. Entiendo bien. No. Esto es un tema de valores, de principios y de ley. De prevalecer con la verdad. ¿Cómo se les ocurre? Pero claro, es el ejemplo burdo, y perdón que regrese a lo mío, el ejemplo burdo que hoy siguen diciendo que yo golpeé policías en San Miguel de Allende. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no. Pero sigue prevaleciendo la mentira. Hoy yo ya tengo callo y agarré nivel. Pero a mí me agarran en una depresión como la que agarraron a Armando y no sabemos, ¿eh? No sabemos. Porque ustedes con un clic linchan. Y con un clic preponderan sin darse cuenta del poder que eso tiene. Aguas. Somos
UTF. Quiero saludar con enorme cariño, mucha admiración, a mi querido abogado que llevas participando con nosotros ya un buen tiempo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional. Eres un éxito en este espacio. Tu claridad, la contundencia, la información que has traído durante tantos meses ha sido verdaderamente algo digno de tomarse en cuenta. Hoy arrancamos con el tema del caso Colosio. En aquel año de 1994, Miguel Montes García, que entraba a la residencia de Los Pinos en ese momento, donde tendría una reunión inmediata con Carlos Salinas de Gortari, sin titubear, al momento de llegar frente a Carlos Salinas, le extiende un documento y le dice: señor presidente, concluí su mandato. El asesino de Luis Donaldo Colosio es Mario Aburto Martínez. Se acabó, no dijo nada más. 25 años después, ¿qué ha pasado? Parados. Exacto. Bueno, primero que nada, recuerda que se ha dado por los 25 años. Otra vez estuvo el tema de Colosio, salió una serie de Netflix, salieron varios reportajes. Se dio que la familia de Colosio, fue como la familia de Mario Aburto, le entregó una carta al presidente de la República donde le piden que revise el caso. De todos los fiscales que han pasado, recuerda que estuvo Chapa Besanilla, el último fue Luis Raúl González Pérez, que hoy está en la Comisión de Derechos Humanos. Todos defendieron siempre la tesis de un asesino solitario. Uh-huh. Aburto, esto quiero que quede bien claro, porque yo conozco el expediente, es muy claro en donde dice que él sí es culpable de la muerte, pero no el segundo disparo. Él siempre lo ha declarado. Él ha dicho, a ver, sí, fue un accidente. Y sí, corresponden las pruebas. Sí, corresponde todo eso, sí, es culpable. De pólvora, de raizonato, sí. Pero él siempre ha alegado que el segundo disparo él no se lo pudo dar. Recordemos que había una doctora que la tenía Colosio, que decía que era otro calibre diferente el que tenía en el cuerpo. Eso nunca se pudo comprobar. En la serie de Netflix lo que hacen ahí es dejar periodísticamente al aire prácticamente, pues que la bala la esconde fiscal Montes y nunca la entrega. Después vino Chapa, donde ya había hecho una tesis contra Tom Cortés, que era el segundo tirador. Se desdijeron todos los testigos y automáticamente sale corrido. Y a final de cuentas terminamos como empezó, con una tesis de un asesino solitario. Para el pueblo de México, pues el responsable fue Salinas de Gortari, la sentencia popular fue esa. Uh-huh. Y al final lo de cuentas, que decíamos, sí, ¿no? Decía, está pelón, ¿no? Así como cuando decía, ¿quién mató a Plutarco Elías Calles? Cállese la boca, señor, siempre te decía, ¿no? Acá pasó exactamente lo mismo. ¿El problema cuál es? El problema central es, el presidente le están pidiendo que se reabra la investigación. A Andrés Manuel López le están pidiendo Obrador. Que se vuelva a reabrir la investigación. ¿Y tú qué sugieres? Yo creo que sí, yo creo que hay elementos para poderla abrir. Hay 2 pruebas supervinientes, 2 testigos, que en estos momentos, dato que te lo doy, pues es una primicia, están pidiendo ser testigos protegidos ya en Gobernación, porque ellos, después de 25 años, pues son gente que tuvo que ver con los hechos. Y que tienen información, y no la han dado, pero bueno, ya pasó bastante tiempo, yo creo que entonces, gente de información que ha estado en Gobernación. En Gobernación. Perdón, gente de Gobernación que ha estado en estos recientes 25 años, piden ser testigos protegidos. Sí, están pidiendo ese protocolo para otorgar las pruebas y que se reabre el caso, ¿no? Ellos dicen alegar nuevas pruebas que no están en el expediente, como pruebas supervinientes. Yo no sé si fueron omisos o las quitaron o algo pasó, pero ellos dicen que las tienen y las quieren presentar. Entonces, ¿se puede después de...? Sí, o sea... Siempre en pro de la verdad, pero es decir, si tú omitiste una prueba durante 10 años siendo teniendo un puesto importante en Gobernación, por decirlo así, ¿no hay castigo contra esa persona? Mira, ya habría una prescripción y aquí lo que habría que ver es
qué tipo de prueba es y a dónde se va la verdad. Recordemos que Cabrera está confeso por el homicidio, o sea, no habría un reconocimiento de inocencia para decirle que no lo mató él, ¿no? Aquí lo importante sería esclarecer qué fue lo que pasó realmente, cómo se dieron las cosas, porque muchas versiones de él no concordaban. Unos decían que sí, que se parecía, hubo mucha gente en el camino, muchos homicidios que hicieron pasar por narcomenudeo en la ciudad de Tijuana, entre ellos el comandante de la Policía Judicial de Tijuana, que lo mataron y lo acusaron de narcomenudeo. En fin, fue una vendetta impresionante. El Ministerio Público que tomó a cabo la investigación también falleció. O sea, si te das cuenta, hay bastante gente que ya pues, en 25 años ha fallecido, unos de muerte natural, otros diferentes. De las otras Rodallegues, que estuvo involucrado, también falleció hace un año. De las otras Rodallegues era gente de seguridad que pagaban los Alcántara para vigilar al candidato, y de las otras pues estuvo declarando. A final de cuentas los Alcántara declararon que ellos le pagaban a los ciudadanos de Aldo Colosio, el famoso Grupo Tucán. A ver, un poco más despacio en este sentido, Oscar Valdés. Estás diciendo que parte de los testigos que no han sido protegidos, de aquellos que fueron a declarar, o por un tema de seguridad, algo de del modus operandi, en fin, ¿los han matado? Sí. ¿A cuántos? Más o menos 16 personas. ¿Qué estás diciendo, Oscar? Sí, o sea, lo que pasa 16 personas con información sobre el caso Colosio. Sí, muertos. Muertos. Durante el tiempo de declaración, de ir a declarar. Muertos. Literal, así no había de otro. Es delicadísimo. Claro que es delicado, diciendo. Porque a final de cuentas, pues ni el PAN ni el PRI querían entrarle al toro. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la gente empezó a morir, decían que fallecían, y entonces el expediente pues se fue minando, hasta que ya le juegan al olvido, ¿no? ¿Tú ya hablaste con el presidente López Obrador sobre este tema? No, llegó la misiva al presidente López Obrador, el presidente la está analizando, va a tomar su decisión. Yo creo que sería importante pues que se abriera un expediente y que con estas personas que se están acercando, pues se vea realmente cuál es el peso de las pruebas que tienen para poder ver la verdad. Te comento, no va a salir aborto absuelto. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento de inocencia, él lo mató. Lo que él está diciendo es que el segundo tiro no lo hizo él. Y ahí siempre nos quedamos en ese sentido. Bueno, ¿quién le dio el segundo disparo? Porque ya también está comprobado que es imposible que él haya dado un giro de esta manera para darle en la parte baja del abdomen el segundo tiro. Y lo más importante, la responsabilidad de saber si hubo realmente un segundo tirador, las balas dónde están, porque decían que habían sido dos disparos de calibre diferente. Este tipo de cosas, pues la gente se fue diluyendo, pues ya pasaron 25 años. Somos un país que le juega mucho a la memoria histórica del olvido, pero sí es importante que se haga un recuento de los daños para que yo creo que esas gentes que han fallecido en el camino, que han asesinado, ¿no? Han matado. A ver, para concentrarnos un poquito, es que este dato es espeluznante y es por primera vez se dice esto del caso. Así de sencillo. Sí, los han matado. 16 personas que han declarado en el caso Colosio, los han matado. Sí. ¿Cómo han muerto? Pues unos los han asaltado, otros los secuestraron, pero la mayoría es muerte violenta. O sea, no hay uno de muerte natural. No, salvo de la Sota que murió el año pasado de enfermedad, los demás todos han fallecido. ¿Y este grupo de Tucán, de qué estamos hablando? Era un grupo conformado por que lo pagaban varios empresarios para cuidar al Aldo Colosio, y ese grupo lo manejaba de la Sota Rodallegues, que era un grupo que financiaban los Alcántara. O sea, ¿para qué? Para que lo protegieran. Recordemos que el delegado del PRI en Oaxaca era José Murat, hoy cuñado de los Alcántara. O sea, esas líneas de investigación se quedaron en el aire. No, se quedaron en el aire. Ahora, en este caso, y para irnos a pausa, si el presidente Andrés Manuel López Obrador decide, porque va a tener que ser su decisión, sí, ¿verdad? Si él decide abrir el caso, se llama a declarar, por ejemplo, al presidente Salinas, se le sigue diciendo presidente, pero al expresidente Salinas de Gortari, por ejemplo. Sí, obligado. ¿Por qué nunca se ha llamado al banquillo? Obligado. Mario Fabio, obligado.
Obligados todos. ¿Por qué nunca se han...? Porque al final de cuentas, pues, vamos a ser muy claros, eran juez y parte del asunto. Ah. Entonces, cuando hablamos de una fiscalía autónoma independiente, por eso nadie les creen los resultados, porque son fiscales a modo, son encargos de sus amigos. Cuando tengas un fiscal independiente que haga una investigación real, le vas a creer porque entonces tiene la fuerza y la convicción de decirte que está diciendo la verdad porque no depende de ti. En el caso de los fiscales de Salinas, pues todos eran fiscales del PRI, todos eran cuates del PRI, eran empleados del PRI, pues ¿cómo iban a agredir al PRI? Ese es el problema. Pues es sorprendente, de verdad, bastante sorprendida de esta declaración. Fuertes declaraciones, Oscar. Pues el asunto ahí está, yo creo que se puede abrir las investigaciones. Si se investiga prácticamente estas personas que declararon y que luego aparecieron muertas y que decían que iban a tener pruebas y no entregaron nada, primero, ¿por qué no las protegió en su momento la PGR? Que es lo que tenía que haber hecho. Recordemos que el fue testigo protegido apenas en México tiene muy poco. Ese tiempo no estaba. Y si te protegía, pues te protegía el CISEN o el Estado de Amor Presidencial, que era parte de lo mismo, ¿no? Ya estaba muy viciado. Era un ambiente demasiado viciado. Vamos a una pausa, regresamos contigo, Oscar, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Oscar Valdés, @Dr. Dr. José Oscar V. Dr. José Oscar Valdés. Volvemos. Recordando parte del caso Colosio, Oscar Valdés, recordé ahorita aquella muerte un poco extraña de Ruiz Massieu en su departamento en Nueva York, sí, del hermano. El hermano, que había sido el fiscal encargado y luego se retira y acaba muerto en un asalto en su departamento en Nueva York. Para que veas cuánta gente hay. ¿Esos son parte de los 16 que estás mencionando? No, él no estuvo en la investigación del licenciado Colosio, él estuvo en las investigaciones de su hermano Ruiz Massieu. Él estuvo a cargo de esa investigación. Recordemos que lo habían dejado como su procurador y después ya salió mal. Fue cuando se va a la oposición, lo cobija Porfirio Muñoz Ledo, sale que los demonios han triunfado, se va a Nueva York y después no llegó ni a los 3-4 meses y lo asaltaron en su departamento y lo mataron. ¿Cómo entiendes, Oscar Valdés, tú como doctor en Derecho Constitucional, como una gente cercana dentro de la Cuarta Transformación, desde la parte de las leyes, de un fiscal, por decirlo así, que no eres a modo, ¿cómo entiendes toda esta cloaca, todo este mugrero? ¿Tiene que salir a la luz o tendrán que ser expedientes reservados de un Estado? Porque los ciudadanos debemos de estar al tanto de todo esto. Mira, yo creo que lo importante en este asunto, por la trascendencia que fue, los millennials no lo recuerdan, pues fue hace 25 años. No había redes sociales, no existen las redes sociales. Si han visto las redes sociales, créeme que esto se nos hubiera complicado bastante el tema. Simplemente nos hubiéramos enterado de quién había fallecido y por qué falleció y que tenía que ver con el caso Colosio, y eso nunca pasó. O tendríamos miles de más videos circulando, muchas cosas. ¿No pasó esto, no había redes sociales. Yo creo que fue en el entramado desde el poder. Al final de cuentas, es inevitable que recordemos lo que decía Diana Laura, la esposa de Colosio, que estaba en contra de la investigación y que siempre decía que estaba en contra del PRI, y siempre así lo sostuvo. Al final de cuentas, mucha gente, Camacho Solís, que había hecho un relajo con el ZLN y que estaba en contra de Luis Donaldo Colosio, hasta que un día lo entrevistaron, dijo: la bala que mató a Colosio también mató a mí políticamente, yo no fui el beneficiario de la muerte, lo dijo él muy claro también. Yo no le beneficié de la muerte de Colosio, al contrario, esa bala me mató también a mí políticamente, y así fue. Recordemos que Camacho después de ahí pues ya no pudo levantar prácticamente el vuelo, ¿no? Yo creo que fue algo desde el poder, algo muy bien orquestado. Recordemos que el Estado Mayor Presidencial eran las nanas del presidente de la República, y en lugar de velar por los intereses, velaban por el presidente y por su familia. De veras, o sea... ¿Y no es esa la labor del Estado Mayor Presidencial? A ver, el Estado Mayor Presidencial ¿cuál es la labor? Fue creado por Miguel Alemán para proteger al presidente de la República. Y a su familia. Y a su familia. Para eso fue hecho. Era una guardia pretoriana. Cuando lo que tenía que haber hecho era... Una cosa es que vigiles al presidente y otra que le soporte las tonterías al presidente.
El Estado Mayor se convirtió en guardias o pilmamas de los juniors que hacían escándalos y al final de cuentas pues nadie les decía nada. Queda claro. Entonces ese fue el error de ellos y hoy por hoy qué bueno que ya no existen. Porque el presidente pues, no está en ese supuesto que lo estén cuidando estas personas. Pero yo allí estoy en completo desacuerdo contigo. Mira, yo creo una cosa bien importante porque me ha tocado vivirlo cerca del Palacio Nacional. Es un hombre muy accesible. Cualquier gente puede ver a Andrés Manuel López Obrador es un hombre accesible. Muy accesible. Luego te recibe una carta, te ve, sale a saludarte. No traes la parafernalia de que lo quieras saludar y el Estado ponga 5 o 6 codazos para que te acerques a 10 metros. Aquí no pasa nada de eso. Él tiene pues él es así, dice que el que nada debe, nada teme. Yo he visto la gente que lo aprecia. Ya me queda claro que hay gente que tampoco lo aprecia, ¿no? Es como en todo. Pero la gente que se acerca a saludarlo para tomarse la selfie, para preguntarle cómo está. Y él es así, o sea, al final de cuentas es su estilo. Le gusta viajar en aviones pues comerciales, la gente va, se le acerca. Es un presidente de acercamiento, es su estilo, él es así. Entiendo los estilos, entiendo las formas, nada más que cuando tienes una investidura presidencial sería terrible que algo te pasara, ¿no? Mira, a mí me queda claro, por ejemplo, es que aquí tenemos una cosa muy importante. Tenemos 70 años de ver un presidente rodeado de más de 600 guardias de seguridad pagados por el Estado para que no te acerques. Al presidente lo hacían. ¿Quién lo vestía? Pues está en un presidencial. No te acerques al presidente, no sientes ahí, hagas un lado, agáchese, quítese. Así estaban. Era un presidente inalcanzable. Nunca lo podías ver, no lo podías tocar. Así era. O sea, a final de cuentas, el Estado estaba hecho para eso, para hacerte sentir presidente. Aquí no lo hay, o sea, son cosas de estilo. Yo prefiero un estilo actual así como lo ves Franco, que le puedes comentar las cosas, a que de repente llegaras a ver, porque me tocó ver varios presidentes de la República, y hacías antesalas, de veras para poderlos ver, 3, 4 minutos, te decían que sí, te decían que no los volvías otra vez a ver en tu vida, y al final de cuentas delegaban. Sí, pero él no delega. Lo que es preocupante es que le llegue a pasar algo. A ver, mira, yo creo que ahí en ese sentido... O sea, no todos son queridos. Claro, es decir, a ver. Es el presidente de la República. No estamos hablando de un puesto que no amerite la protección. Bueno, conozco gente que me dice, Oscar, Fer, si yo me entero que Andrés Manuel López Obrador va en el avión que yo voy, sí, me bajo, no me subo. Sí, pero mira, vamos a ver... Porque me pone en riesgo. Vamos a ver un referente, por ejemplo, ¿quién es como el presidente López Obrador? Mújica, el de Uruguay, igual. Y no ha pasado nada en Uruguay. Y viaja el presidente en las comerciales y no tiene guardias y no tiene guarros. Y ahí tiene esa Mújica. Sí, nada más es que el tamaño del país también importa, ¿no? Tamaño de la... No estoy denigrando ni mucho menos, ¿no? Pero pues aquí tenemos un vecino distinto, aquí tenemos otro tipo de relaciones internacionales, aquí tenemos otro tipo de gente que está a favor y en contra. Mira, a mí me queda claro que el estilo del presidente, digo, sí se le ha sugerido pues que se tenga más seguridad. ¿Sabes qué? Ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. No 600 guardias, pero tampoco ninguno. O sea, hay un video circulando ahorita donde hay un tipo en el aeropuerto que se le empieza a acercar y ya le empieza a tirar ya mal tema, ¿no? ¿Cómo sacas a tu presidente de eso? O sea, ¿cómo sacas de una eventualidad? Oye, por lo menos tener, pues si no 600, pues traer 10 que te cobijen. Mira, en el caso de la seguridad del presidente hay gente cercana que lo protege, no son militares, no están armados, pero son gente que ha estado con él toda su vida, desde que estaba como jefe de gobierno. ¿Y lo pueden sacar de un problema? Yo creo que sí. O sea, al final de cuentas, hay una ventaja enorme que tiene el presidente. ¿Cuál es? No tiene miedo. No tiene miedo. En una ocasión le preguntaron, oiga, presidente, ¿y usted, por ejemplo, no tiene miedo en un tumulto de gente? Y me dice, va a pasar lo que me tenga que pasar. Y así piensa el presidente de la República, así es pero no lo vamos a poder cambiar, ¿eh? Ya se lo han sugerido 3, 4, 5, 6, 7, 20 gentes. Lo entiendo. Y así es el presidente, sí, le gusta estar cerca de la gente. Me queda claro, por ejemplo, también vamos a ser muy claros.
No es lo mismo la presidencia de hace 20 años a la presidencia de ahora. Y perdóname, es muy distante. Es muy distante, de verdad. Ningún mexicano queremos que le pase nada. O que le pase algo, pues. Porque si le pasa algo, estaremos en un brete. No, estamos en un problema muy, muy serio. ¿Sí? Muy mayúsculo, severo. En un problema severo. Sí. Entonces, la vulnerabilidad que se vive, pues si lo vivimos como ciudadanos, ¿cómo no lo vas a vivir como presidente? Nada más que nos escuche, que se cuide. Mira, lo importante yo creo que lo cuiden. Tocando ese tema, yo creo que por eso sería importante que se reabriera el caso Colosio bajo unas líneas nuevas de investigación que nunca se tocaron. ¿Por qué? Porque debes saber la verdad. Para que hagas lo que hiciste necesitas poder. Esto no fue un asesino solitario que llegó con un arma y fue la hizo. No, que queda claro que necesitas poder, por supuesto. Porque esto fue hecho desde arriba. Entonces, al final de cuentas, que es hoy que ya no tienen el pandero, hoy que se les acabó el pandero, yo creo que una de las líneas de investigación y algo interesante será que la cuarta transformación realmente diga la verdad, que fue lo que pasó. Merecemos la verdad. No, bueno, no está discusión, Oscar. Por supuesto que merecemos la verdad. Y merecemos la verdad no solo del caso Colosio, del sexenio pasado. De todo, o sea, del saqueo que hubo de este país, de todo lo que ha pasado, de asesinatos que pues en Posadas, en fin, tantos asesinatos. Mira, si te pero das ¿qué cuenta? crees? Otros tantos que no son estas figuritas públicas que han perdido la vida por periodistas, sí, por denunciar. Ha habido un problema aquí también grave contra los periodistas que hacen su trabajo y que a final de cuentas por hacer una denuncia, pues automáticamente ahora es muy fácil para los gobernadores decirles que estaban en el narcomenudeo, que tenían problemas de narcotráfico por la misma inseguridad que hay en sus estados. Cuando yo creo que sí lo que debería ya de quedarse es un organismo internacional y nacional que respalde a la gente que tiene medios de comunicación, porque sí es muy delicado el tema. No, hombre, imagínate, y esta gente no se toca el corazón. No, para nada. No queda claro. Oscar, es un deleite hablar contigo. Manténnos informados de si se abre este caso, qué decide el presidente López Obrador. @DR Oscar Valdés. Y próximo lunes Nos vemos aquí. tenemos mucho más que compartir. Gracias. Pausa, regresamos. Quiero darle la bienvenida a un hombre que cuando tuve oportunidad de escucharte, de conocer, de adentrarme en una plática contigo, y mira que la mecatrónica no está al alcance de todos los cerebros, me incluyo, pero que eres un genio, Said. Said Bhadwan, ingeniero en mecatrónica por la UNAM, director general y cofundador de MediPrint. Te doy la bienvenida como colaborador de ¿Qué tal, Fernanda?, a este espacio, los lunes en punto de la hora, donde tendremos un mundo de temas que compartir. El día de hoy, Said, ¿estamos solos en el universo? Analizando la posibilidad o no de existencia de vida inteligente, pero no de gurú, sino desde la ciencia. O sea, está corroborado a través de la ciencia que hay existencia de vida inteligente. Bienvenido. Hola Fernanda, muchísimas gracias por la invitación, es siempre un placer platicar contigo, se pone muy buena la filosofía detrás de temas científicos y justo si la vez pasada hablábamos de mecatrónica, esta vez vamos a hablar de astrobiología, entonces se va a poner bueno esto. Pero la verdad es que creo que justo nos han vendido la idea tal vez que la ciencia es muy compleja, cuando en realidad cuando se explica de una forma coloquial tiene mucho sentido, ¿no? Y es lo que espero que logremos hoy con un tema tan polémico como este, ¿no? Que creo que vamos a estar tocando esta clase de temas siempre aterrizándolo desde una perspectiva súper científica para que podamos ir como aclarando cosas y enriqueciéndonos culturalmente con la ciencia, ¿no? Que es algo tan importante. Fíjate que para responder esa pregunta, si hay posibilidad de vida o vida inteligente en otros planetas, lo primero que necesitaríamos entender es qué es la vida en sí, cómo se dio la vida en la Tierra, ¿no? Fíjate, la Tierra tiene unos 4.500 millones de años y en la vida ha habido Tierra desde hace 3.500 millones de años.
Si comparas eso con la historia de la humanidad enterita, no seríamos ni 0.1 de segundo comparado con todo el tiempo que ha habido vida en la Tierra. Y es muy interesante porque no solamente viene, no sé, de la época de los dinosaurios, cosas así, estos periodos antiguos. En realidad, la vida empezó en la Tierra cuando era un planeta que estaba bastante primitivo, por así decirlo. La atmósfera de la Tierra era diferente. La Tierra siempre ha sido un planeta, que es un planeta con núcleo de hierro. La parte dentro de la Tierra es eso realmente, con una corteza y un manto de silicatos, que silicatos es una forma con meñique alzado de llamarle a las piedras, ¿no? En realidad significa que es un planeta rocoso. Es muy interesante, pero si lo ves en volumen de masa, por la masa que tienen estos otros elementos, la Tierra es aproximadamente 1% agua, si lo ves desde la parte de masa. Entonces, ¿qué hizo posible que existiera vida en la Tierra? Justamente eso. Que tenemos agua líquida. ¿Por qué? Para que haya vida, al menos como la conocemos, tiene que haber dos elementos preponderantes, el carbón y el agua líquida. Pero el carbón es probablemente, al menos hasta donde lo conocemos, el elemento más abundante del universo. El carbón, el de la tabla periódica, es de lo que estamos hechos nosotros, ¿no? Desde nuestras estructuras básicas. Para que exista agua, tiene que haber justo unas condiciones que se les llaman de presión y temperatura. Entiéndase qué tan lejos estás de tu estrella en este sistema solar del Sol, en otros sistemas, qué tan cerca está un planeta de su estrella. Y a esas condiciones de presión y temperatura a una distancia cierta de la estrella es a lo que se le denomina la zona habitable. La zona habitable quiere decir que es donde hay agua líquida y por tanto pensamos que puede haber vida en esos planetas. ¿Y eso se da, Said, por la distancia que tiene la Tierra del Sol? Exactamente. Solamente hay dos características preponderantes que son como las más importantes para que un planeta pueda alojar vida. Y esta es, con la distancia a la estrella, al Sol en este caso, tienes la temperatura. Y la otra es la presión, que es qué tanta presión hay en ese planeta, que es como, haz de cuenta, has notado que cuando vas a la playa y bajas al nivel del mar hay personas que les zumban los oídos o que les sangra la nariz, es porque al nivel del mar hay presión, porque estás cargando una atmósfera encima de ti. Acá en Ciudad de México, que estamos muy altos, cargamos menos peso arriba de nosotros porque hay menos altura de nosotros a donde termina la atmósfera que cuando estamos al nivel del mar, que como estamos más abajo, estamos cargando más nitrógeno y aire. Y eso es lo que hace que nos zumben las orejas, que por esta diferencia de presión nos sangre la nariz para las personas que no toleran bien los cambios de presión. Es decir, si ese planeta está más cerca del Sol, se quema. Si está más lejos, se enfría. Si lo ponemos en palabras muy sencillas. Exactamente. Y entonces eso te hace que pueda haber vida. Exactamente. En nuestro planeta empezamos teniendo una atmósfera que se parece un poco a lo que la estamos llevando. La atmósfera estaba hecha preponderantemente de nitrógeno y dióxido de carbono. Hoy día la atmósfera tiene, y por eso podemos respirar y estar aquí, oxígeno, nitrógeno y oxígeno. El aire que está a nuestro alrededor es mucho más en porcentaje nitrógeno que oxígeno, pero nosotros solamente usamos el oxígeno como parte de nuestros procesos metabólicos. Por ejemplo, en la Ciudad de México usamos el 21% de oxígeno. Exactamente, súper bien. A nivel de mar sería otro es un porcentaje superior. Hasta ahí te vamos entendiendo muy bien, Said. Hasta ahí la llevamos. Es lo que intentamos y está perfecto. Porque una vez que entendemos que la atmósfera era diferente, entendemos por qué la vida era diferente. La vida comenzó en la Tierra con esto lo que se le llamaban las algas verdeazules, que a lo mejor cuando lo digo nos acordamos un poco de nuestras clases de preparatoria donde ya muy lejos en el tiempo nos enseñaron eso y se nos olvida a todos, ¿no? Estas cianobacterias, que fueron estos primeros remanentes de vida que tenía una función de supervivencia en la Tierra, se encargaba de esto. Entonces ellos lo que hacían era que hacían fotosíntesis. Y en ese proceso de fotosíntesis aprovechaban el dióxido de carbono de la atmósfera para generarse energía. Y así fue como todos estos millones de microorganismos fueron convirtiendo nuestra atmósfera de una atmósfera de CO2 en una atmósfera con oxígeno, como producto de lo que ellos hacían para sobrevivir. Al ir cambiando la atmósfera, cambiaron las condiciones. Y eso
dado los procesos de evolución darwiniana que creo que están buenos para otro programa, acabó culminando en la vida inteligente que somos ahora. En la Tierra. Exactamente. Pero eso quiere decir, estamos solos en el universo, porque sí descartaríamos que planetas más cercanos al Sol, pues se achicharra. Exactamente. ¿No? Se quema. Entonces no habría vida. Más distantes del Sol, podrían estar más fríos, posiblemente tampoco haya las condiciones para vida. Quiere decir, porque hay descubrimientos recientes de Marte que dicen, uy, no, parece que aquí hay hasta esporas. Exactamente, es un tema súper interesante porque el approach que hemos tomado como humanidad para buscar vida en otros planetas ha sido pues muy egocéntrico, por llamarlo de alguna manera. Buscamos vida como la nuestra, buscamos seres basados en carbono que hayan surgido a partir de la posibilidad de agua líquida, pero puede ser que haya otras formas de vida que se nos vayan por debajo del radar porque no tenemos la posibilidad de explorarlo directamente. O sea, hay planetas como Marte que tenemos hasta explorados, ni siquiera solo fotografías de la superficie. No, tenemos un robot ahí que se llama Curiosity. Exactamente. O sea, está levantando todos los días muestras. De hecho, Fer, este es un tema súper interesante. No sé si sabías, pero hemos explorado más la superficie de Marte que la profundidad de nuestros propios océanos. O sea, tenemos más explorado de la superficie de Marte que de la parte de adentro de nuestro propio planeta. Es algo interesantísimo. Pero, Said, es porque podemos llegar a Marte, pero no hemos construido algo para llegar a los que son 12 kilómetros de profundidad del mar, ¿o cuánto? Curiosamente, y esto tiene que ver con los temas de la presión. Imagínate, si notas la diferencia en Ciudad de México, una playa, y te causa afectaciones la diferencia de presión, oído, ¿no? Y lo que tienes arriba son gases. Imagínate cuando tienes agua pesadísima arriba de ti, toda esa columna de agua arriba de ti literalmente está ejerciendo su peso contra ti por la gravedad del núcleo del planeta. Pues te mueres. Entonces ha sido más fácil explorar la superficie de Marte que las profundidades del planeta porque la ciencia de materiales no nos ha permitido crear máquinas lo suficientemente capaces. Creo como que para las esto. máquinas... ¿A cuánto ha llegado la máquina más profunda en el mar, Said? Creo que estabas hablando de 8 kilómetros más o menos. Me parece que la última llegó a 12. No tengo el dato concreto, pero me parece que la que más abajo ha llegado a 12 kilómetros de profundidad. Y para saber qué demonios hay ahí, imagínate. Y está súper interesante porque justo, o sea, estamos buscando vida en otros planetas y no hemos terminado de conocer la nuestra. Pero justo en esa parte y en ese tema hemos analizado fuera de nuestro planeta y de nuestro sistema solar lo que se le denominan exoplanetas, unos 4,000 exoplanetas. ¿Qué es eso? Un exoplaneta se le llama a cualquier planeta que no esté dentro de nuestro sistema solar. Le ponemos nombres a las cosas de nuestro egocentrismo humano, pero digo, tiene sentido porque le llamamos planetas externos. ¿Por qué? Porque son externos a nuestro sistema solar, ¿no? Para despedirnos, Said, te dicen, ¿qué onda con este cuate? ¿De dónde lo sacaste, Fernanda? Así, Said Bhadwan. Créanme, la explicación de este hombre los lunes va a llegar a nuestra reflexión, a nuestra conciencia, a nuestro entendimiento del mundo. Es una joya estar contigo. Ahora, te preguntan para despedirnos, ¿por qué el ser humano busca formas de vida similares a las nuestras? Porque no hemos podido analizar de otra manera el universo lejano porque nuestra tecnología no nos lo permite. Pero a modo de conclusión, y esto va a ser muy interesante porque podrías matemáticamente, por así decirlo, demostrar la existencia de vida inteligente en otros planetas. Para esto se usa lo que se llamaría la distribución probabilística de Bernoulli, que dice, si un evento es o no es, que es por así decirlo, llegamos a un planeta, ¿hay vida inteligente o no hay vida inteligente? Y así nos vamos, es discreto, sí o no, sí o no. Si consideramos que el universo es infinito, las posibilidades de que en el siguiente planeta haya vida inteligente, que el universo es infinito, que es algo de lo que ya hablamos en un programa que me encantó, estamos aceptando por definición la existencia de vida inteligente en otros planetas. Entonces lo que estaría en discusión más que si hay vida inteligente en otros planetas es, ¿realmente es infinito el universo? Y creo que ese también es un gran tema para otro programa. Científicos soviéticos perforaron el pozo superprofundo de Kola para estudiar la corteza terrestre de 12 kilómetros, 262 metros. Es nada. Buenísimo.
Mira, qué curioso, traía el dato en mente, aunque no es algo... Es como que ya hasta nos leemos la mente, Said. Gracias y bienvenido. De verdad, yo les pido, Said Badwan, @elhombre-robot, ya, más fácil, @elhombre-robot. En este instante, yo te empiezo a seguir. Muchas gracias, Fer. Así estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Hace Said Badwan un TED impactante hablando del transhumanismo en una charla para el formato TED que te vas de espaldas. Bueno, el niño TED, el hombre robot, participa ya todos los lunes a partir de ahora con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Créanme que no hago más que buscar talentos mexicanos cada día más importantes. Ahora nos vamos con la ciencia, o sea, para que tú y yo siempre nuestro cerebro esté funcionando. Gracias, Said, bienvenido. No, gracias a ti, Muchas Fernanda. gracias. Síganlo, por favor, @elhombre-robot. Entonces, ya luego platicaré con ustedes, ahorita ya no me da tiempo, me enlazo con mi queridísimo Andrés Oppenheimer, pero ya luego les hago un recuento de la agenda del programa, cómo me he puesto a trabajar por ustedes en conseguir personas de veras de una inteligencia y de una sapiencia que no tienen otra cosa más que darnos mucho conocimiento y mucha reflexión, que eso lo necesitamos en el periodismo de vida. Pausa, volvemos. Mi querido Andrés Oppenheimer, ¿en qué parte del mundo andas? Porque andabas por España, luego que por Israel, luego que quién sabe si por Miami, que por la Ciudad de México. El caso es que estamos contigo y me da enorme gusto saludarte. Y una vez más, agradezco a Grupo Imagen, agradezco a Olegario Vázquez Aldir, a Ernesto Rivera, a todo este gran equipo. Poder contar contigo, Andrés, es una certeza para nosotros tener al mejor periodista de América Latina en este espacio los lunes. Bienvenido, Andrés. Gracias, Fernanda, muy muy amable, y agradezco obviamente al Grupo Imagen, a ti, Fernanda, por recibirme en tu programa todos los lunes. Fernanda, te cuento que hace pocos días escribí una columna en el Miami Herald que me trajo algunas críticas. Muchos me escribieron por esta columna que escribí sobre el presidente López Obrador y su fijación con la historia, y me criticaban diciendo que lo que yo criticaba como una obsesión con la historia, o sea, el pedido al rey de España de que ofrezca una disculpa pública por la conquista de Hernán Cortés y otras referencias. Según me dijeron estos criteros críticos, los pueblos tienen que recordar su historia. Los pueblos que no aprenden de la historia nunca van a prosperar en el futuro. Y en eso tienen razón. No es eso lo que yo pretendía contradecir en mi columna. Yo nunca he dicho que los pueblos no tienen que aprender y recordar su historia. Eso me parece perfecto, Fernanda. Lo que me preocupa, y lo que señalaba en esa columna, es que el presidente de México quizás esté hablando demasiado de la historia y demasiado poco del futuro. ¿Por qué digo esto? Porque estuve hace pocos días en México y todo el país estaba hablando de este tema, del pedido al rey de España y al Papa de que ofrezcan disculpas por la conquista, de quién tuvo la culpa, de quién mató a Colosio, estaban hablando hace unos días, sobre lo que dijo o dejó de decir Lázaro Cárdenas respecto del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el presidente habla todos los días en su conferencia matinal frente a una enorme pancarta con las imágenes de los héroes del pasado. En sus discursos menciona constantemente a Benito Juárez, a Francisco Madero, a Lázaro Cárdenas. Y más allá, Fernanda, de que todos ellos hayan sido grandes hombres o no, lo cierto es que Juárez murió en 1872, antes de la invención del teléfono. Madero murió en 1913, antes del primer vuelo transatlántico. Cárdenas se murió en 1970, antes del Internet. O sea,
habrán sido grandes hombres, sin duda, y quizás esté bien honrar su memoria, no hay nada de malo en eso, pero vivían en otro mundo. Entonces, esto me lleva, Fernanda, a un libro que escribí hace algunos años, que se llamaba Basta de Historias, donde hablaba de la obsesión latinoamericana con la historia, no solo de México, de muchos otros países. Y contaba allí, tenía un párrafo allí, comparando lo que está pasando en China, en Vietnam, en Corea, en Singapur, en varios otros países. Ahí tenía una frase que decía que mientras los latinoamericanos estamos guiados por la ideología y obsesionados por la historia, los asiáticos están guiados por el pragmatismo y obsesionados por el futuro. Y por eso decía ahí, no es casualidad que China, Corea del Sur, Singapur, todos estos países, algunos dictaduras, otros democracias, pero todos ellos están creciendo y reduciendo la pobreza mucho más rápido que nosotros los latinoamericanos. Entonces, Fernanda, yo no critico que el presidente López Obrador recuerde el pasado, no critico que haga referencias a los próceres del pasado, todo eso está muy bien. Lo que digo es que también tiene que hablar del futuro, y me preocupa que se esté hablando demasiado del pasado y demasiado poco del futuro. ¿Qué temas del futuro tendrían que estar en el centro de la conversación en México? Bueno, muchos. Creo que México debería preocuparse, por ejemplo, por el hecho de que México produjo apenas 407, Fernanda, 407 patentes de nuevos inventos el año pasado, en comparación con las 91.000 patentes de nuevos inventos de Corea del Sur. Fíjate la diferencia, 407 de México, 91.000 y pico de Corea del Sur, cifras de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas. O México, por ejemplo, tendría que preocuparse por el hecho de que el sector manufacturero de México pronto va a tener un gran problema, porque las fábricas de China, y esto lo hemos comentado antes en el programa, están usando cada vez más robots industriales, que son más baratos, trabajan 3 turnos por día, no se toman vacaciones, y producen productos tanto mejores que los hechos por trabajadores humanos. Mira, China hoy ya tiene 97 robots industriales por cada 10.000 trabajadores, o sea, casi 3 veces más que los 36 robots industriales por 10.000 trabajadores que tiene México, según la Federación Internacional de Robótica. Entonces, resumiendo, terminando, Fernanda, no hay nada de malo que el presidente López Obrador hable frente a los próceres, los hombres que él admira del pasado. No hay nada de malo en aprender de la historia. Bienvenido, bien hecho. El problema es que hablar únicamente del pasado o hablar demasiado del pasado y demasiado poco del futuro es peligroso, porque desvía la atención nacional, desvía la energía nacional de temas mucho más urgentes como la calidad educativa, la ciencia, la tecnología y la innovación, que son los temas que en definitiva van a hacer que México crezca y reduzca la pobreza o no lo haga. ¿Cómo lo ves? Pues importante, mi querido Andrés Oppenheimer, y fíjate, justo hablando de este tema y este cierre que haces en tu espacio, acabo de invitar a trabajar con nosotros a Said Badwan, que es un científico, es un chavo joven que estudió en la UNAM, que inventó, ese es su patente, inventó el yeso cuando te rompes las manos o los brazos. Inventó un yeso muy específico para que no te llagues, para, en fin, con toda una tecnología. Y le estoy dando espacio a partir de hoy entre Óscar Valdés y tú, Andrés, y se va a dedicar a la ciencia, porque es el tema de hoy. Y en este lugar tiene que haber, en este espacio, fabuloso. Claro, tiene que haber un espacio para la ciencia. Me parece fabuloso porque, mira, uno de los problemas, ya no solo de México, uno de los problemas de los países latinoamericanos es que no veneramos lo suficiente a nuestros innovadores. Todos nuestros chavos quieren ser el próximo Chicharito, todas nuestras chavas quieren ser la próxima Shakira, pero lo que tenemos que lograr es que también quieran ser el próximo Mark Zuckerberg, o el próximo Bill Gates, o el próximo inventor de algo que va a enriquecerlos a ellos y va a enriquecer al país. O sea, me parece fantástico, ojalá
veneremos en todos nuestros países más a los innovadores para que se conviertan en ejemplos y para que más jóvenes quieran ser como ellos, Claro. inventores, científicos, tecnólogos. Ojalá. Sin duda alguna, le apuesto por lo mismo que tú y a ti te lo aprendí, Andrés. Así es que si tú dices que la tendencia es la ciencia y la tecnología, yo te creo, te escucho y abro un espacio de ciencia y tecnología aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Los lunes. Porque si estás en ¿Qué tal, Fernanda? Te escuchas. Así es que, pues te mando un abrazo, mi querido Andrés. Próximo lunes sin falta contigo. Gracias, Fernanda. Hasta siempre. Hasta siempre, mi querido Andrés Oppenheimer. Hacemos una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Por cierto, Julio Iglesias, The 50th Anniversary. Órale, miércoles 3 de abril, 8:30 de la noche, Auditorio Nacional. Si quieres ir, hay boletos en promoción @gimm.com.mx y RTC nos autoriza con el siguiente número, DGRTC, /0203/19. Tan guapo, Julio Iglesias. Ay, yo le mando un beso. ¿Por qué no vienes, Julio, a dármelo? ¿Lo has escuchado, Julio? Sí, claro. Hay una canción de Julio Iglesias que se llama La Carretera. Ay, cómo me gusta. Y si la oyes yendo en carretera, te va a gustar más. Pausa, volvemos. Ay, ¿por qué no menciono mi Citibanamex? Voy. Ven. Ay, a ver, Semana Santa es el momento perfecto para tomarnos unos días para relajarnos. Si estás pensando en salir, Citibanamex tiene algo increíble. Con tus tarjetas de crédito Citibanamex, obtienes 6 meses sin intereses en todas las compras que realices en el extranjero hasta el 12 de mayo de este año. Por eso le urgía a la productora que yo mencionara esto. Es decir, tú te inscribes antes, durante o después de tu viaje, citibanamex.com /6 meses extranjero, o llamas al 01800 221 2121 y luego ahí viene una leyenda que tengo que decir la fuerza. CAT promedio 72.7% sin IVA, costo de inscripción 300 más IVA. Citibanamex Beyond y Citibanamex Prestige no pagan inscripción. ¿Ya? Ahora, ¿vas a salir al extranjero, productora? ¿Y tienes tu Citibanamex? Quiero verla. ¿Sí la tiene? ¿Qué tal? No, yo no la tengo. ¿Y voy a salir en verano? En fin, nuestra mexicana rifada el día de hoy, su nombre es Luz María Cavazos, pero puro cuento. Es regia, nacida en Monterrey. Lumi Cavazos, ¿cómo estás? Hola, Fernanda. Qué gusto muy saludarte. contenta de estar aquí. Gracias. ¿Qué andas haciendo, Lumi? Gracias por invitarme. Porque te la sigues rifando por México. Estoy bien feliz porque voy a estrenar una obra de teatro este viernes y me moría de ganas de subirme al escenario otra vez porque pasó un tiempecito en donde estuve haciendo series y participando en unas películas que se van a estrenar pronto, pero el teatro es lo mío. O sea, Sí, como mi que pasión, el teatro es... Pues ahí empecé a los 15 años en Guadalajara haciendo teatro, me vine a México para estudiar en el CUT, en la UNAM, y era mi pasión y no me veía más que en el teatro, la verdad, pero pues ya ves que me desvié ahí como agua para chocolate. No, pero muy bien. Y estuvo padre, y me encantó también el cine. No, el cine maravilloso, Sí, entonces La Marca del Demonio, Olimpia, ¿no? Sí, esas que se van a estrenar padrísimo. Padrísimas. Y pues me concentré, digamos, en el cine mientras viví en Los Ángeles durante 8 años, obviamente que ahí hay cine. Y luego me vine a México justo con una obra de teatro y ya me volví a quedar acá porque yo dije, yo soy más feliz acá y quiero seguir haciendo teatro, cine. O sea, ¿estás lista para la tercera llamada el viernes? Tercera llamada. ¿Comenzamos? Ay, sí, me muero de nervios que ¿Dónde? son propios del preestreno. En la Teatrería, en la colonia Roma Norte, súper bien ubicado este teatro y es un espacio súper calientito, ¿no? Hay obras todo el tiempo, hay 2 espacios, estamos en el foro que es un poquito más grande que el otro. Y es una obra que yo les recomiendo muchísimo porque aparte de que solo dura 1:15 y que es entretenida, divertida, momentos, dramática,
thriller. Es como una obra que no tiene un género definido, porque así lo ha querido Bárbara Colio, que es la autora y en este caso la directora también. Pero qué tiene, gusto. sí, pero tiene también su tono muy particular y muy atractivo, que yo creo que está, o sea, es una obra que a mí me encantaría ir a ver, ¿no? Casi Transilvania. Casi Transilvania. ¿Cómo? Casi Transilvania. Casi. No tiene que ver con vampiros como tal, así como de Drácula y demás, no. Pero es un poco una metáfora que tiene que ver con el chupar la energía del otro híjole. en las relaciones. No, hombre, yo conozco un chorro de esos. Ya cállate, sé, no. el vampirismo, ¿no? No, hombre, vi uno el fin de semana que dije, no, pues mejor... No, qué estrés. Que te dejan drenado, Que ¿no? te dejan drenada, Sí, que dices, no, exacto. espérate, pero pues si no me esté chupando la energía. Tiene que ver con eso, con la gente que también se agarra del otro para sobrevivir o para hacerla en la profesión. Rémoras. Sí, del nombre del otro, de la fama del otro. Es una obra de teatro que toca muchos temas y que se enmarca en el mundo del cine y en los profesionales que trabajan allí, un director, la escritora, la actriz, el público y las relaciones que hay allí, ¿no? Y yo creo que es solo un pretexto que es para hablar de temas que se pueden pasar a cualquier otro quehacer humano. Es la naturaleza humana. En la reciente que te vi fue, bueno, no teatro, fue el Atlético de San Pancho, ¿no? Uy, La esa- peli- la estás película. hablando del año del caldo. y otra, esta de Érase una vez en Durango. Sí, esa fíjate que yo ni siquiera la he visto, porque no sé si tuvo estreno comercial. No. Esa no. Fue... Y era bien bonita, una película sobre el cine y con un niño también ahí de protagonista. Una que hace poco estrenamos fue La Promesa, que también es con un chavito. claro. Exacto. Esa no la vi. Esa quedó bien bonita. Y ¿Qué les gusta de ti? O sea, en serio, Lumi Cavazos, cuando se refiere a una película con Lumi Cavazos, Ajá. ¿qué le gusta al público de Lumi? Híjole, pues yo espero que mi trabajo, no sé, yo creo que Como agua para chocolate me dio un lugar y un nombre en el cine y la gente que ha visto esa película y que le gustó, porque bueno, fue una película en donde se conjugaron muchos elementos muy padres, ¿no? El guión, la fotografía, los actores, la historia. Y entonces, no sé, la gente a lo mejor dice, bueno, tal vez esta también va a estar buena, qué sé yo. Yo espero que les guste, pues que me voy renovando con nuevos personajes. Yo Sí. trato de escoger, pues, personajes distintos que no he hecho, ¿no? Como en este caso, en Casi Transilvania, me encanta, es una mujer muy creativa, escritora, ¿no? Entonces es diferente que yo, pero también tiene que ver con el cine y con el, ¿no? Con las historias, con la necesidad de contar historias, que es pues, algo ahí que tenemos. Pues Lumi, te felicito, llevaba tiempo sin verte, te veo muy bien. ¿Qué es lo más bello que te han dicho de México, de tu país, de nuestro país? ¿Qué es lo más bello que me han dicho de México? Pues que la gente tiene un corazón grande, que se come muy bien, que hay lugares paradisíacos, hermosísimos, playas y Ay, de todo. sí. Y bueno, que hay gente profesional que está destacando, pues en el cine por lo menos los últimos años, todos los Óscares para los mexicanos, ¿no? Lo cual No, está y- maravilloso. Fíjate, yo que veo talento mexicano todos los días Ujú. y que le abro el micrófono a través de Grupo Imagen al talento mexicano, qué bárbaro. No, es que qué cantidad de buenas noticias son todos Sí. ustedes. No, y teatro, México es un país riquísimo en teatro, muchísimas El señor que tienes propuestas, enfrente de ti ofertas. sentado, que está Sí. calladito, es dramaturgo. Ah, mira, Ahí donde lo ves. por ejemplo. De chiquito, porque pues se ve de 22 años. Y el señor ya escribe. No, son unas joyas Sí, con no, no, patas. no. A mí me dan un orgullo. Yo estoy orgullosísima de presentar Casi Transilvania de Bárbara Colio. Estrenamos el viernes en la Teatrería y Ya vamos a dar estamos. funciones viernes, sábados y domingos durante 10 fines de semana. Ya estás. Es un lugar chiquito, así que compren sus boletos con tiempo. Gracias, Lumi Cavazos. Gracias de verdad. Gracias a ti. ¿Con qué se quedan en este lunes? ¿Con qué se van? Pues nos seguimos con la misma interrogante del tema de Colosio. Me parece muy interesante lo que dijo el doctor, ¿no? Del asunto de los Hombre. implicados, bueno, señalados, y todos ninguno ha muerto por muerte natural, ¿no? Entonces, No, básicamente la información fue 16 muertos en torno a la gente que iba a declarar en el tema de Colosio.
Y hay uno de muerte natural. Todos los demás los han matado. Así, ya, caput, alégale. Yo me quedo con Said Badwan. Me quedo con este chavo, creador, que va a hablar de ciencia y el talento que existe en este espacio. ¿Qué tal, Fernanda? De verdad se los digo. Qué buen ojo he tenido para eso. Qué talento hay en este espacio. Hasta mañana en punto de la hora. Nos escuchamos. Gracias, muy buena tarde. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.